Alimenta tu campo. Programa auspiciado por Solquifar. Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Un placer tenerlos a ustedes aquí en Alimenta tu campo. Este podcast que ha sido creado especialmente pensando en transferir conocimientos, historias, tecnología, intercambiar un poquito de información con todos ustedes. Hoy día, una persona que realmente esperábamos bastante en este set, Reinaldo Díaz, está visitándonos. Gracias, Reinaldo, por venir a SCA, el canal agropecuario de Bolivia. Es realmente un placer tenerte aquí para poder conversar con todos nuestros amigos de lo que más nos apasiona, el campo. Gracias, Pablo, por la invitación. Con todo gusto, yo siempre muy contento de conversar estos temas que realmente me apasionan, me gustan, ¿no? Reinaldo, vos sabés que sos una persona, y te voy a comentar esto, que no sé si te lo he comentado alguna vez. Sos una persona diferente, para mí un productor de los primeros que yo visité en el norte integrado. Me recuerdo muy bien esas primeras visitas cuando estábamos pecheando ahí dos maíces de empresas importantes allá en la punta del Guineal, y realmente la tengo muy presente y recuerdo mucho tus consejos cuando hablábamos también y me decías, tenés que seguir con Santa Cruz Agropecuario, tenés que hablar vos de lo nuestro. Es importante que le eches duro. Yo realmente valoré mucho esos consejos aquella vez, Reinaldo. Y yo quiero que le contés a todos nuestros amigos de dónde viene esa tradición, Reinaldo Díaz, la familia, las propiedades y el éxito que tienen ustedes siempre en los rendimientos que alcanzan, ¿no? Bueno, es una empresa familiar. Nosotros originalmente éramos ganaderos. A partir del año 94, 95 empezamos con los primeros pininos, abriendo brecha allá en el norte. No había ni camino. Hemos hecho caminos desde caminos, ¿no? Con un comité caminos entre todos los vecinos. Realmente con la colaboración, el esfuerzo que tuvimos, pudimos llevar adelante un polo importante que es el norte integrado, esa zona de la planchada. Y bueno, a partir de ahí no conocíamos realmente todas las casas comerciales que nos traen tecnología, nos ayudaron mucho, traían expertos, traían nuevas tecnologías, nuevas herramientas que se usan en agricultura. Y es así como hemos ido nosotros pecheando. No siempre ha sido besar a la bonita, como decimos. Hemos tenido problemas también de inundaciones con pérdidas importantes en la zona, exceso de lluvia. Bueno, ahora estamos viendo una sequía que realmente nunca la habíamos visto en tal magnitud. El norte, que es muy húmedo, ha sido una zona muy castigada también, peor quizás. Bueno, en otras zonas se vio una situación mucho más crítica, pero ahí vamos, ¿no? Creo yo que ha sido mucho reto para nosotros los productores del norte, en el sentido de que se realizan 2 campañas, por ejemplo, de soya por año, ¿no? Y eso hace que se creen zonas endémicas en cuestión de plagas y de manejo, ¿no? Enfermedades, malezas, insectos, ¿no? El hecho de sembrar 2 veces soya, ¿no? Entonces, eso nos da un reto mucho más grande de que seamos un poco, o planifiquemos mejor, en realidad, la siembra para poder dar esa sustentabilidad que tanto necesita el suelo, porque estamos hablando de que queremos el suelo para nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y así. Que hagamos un aporte, ¿no? Me recuerdo yo hace muchos años venían expertos, ¿no? Justamente en ese tema de cómo preservar el suelo, cómo hacer de que nuestra actividad sea sustentable. Y básicamente todo se resumía en que nosotros tenemos que tener un balance de carbono al menos neutro, anualmente hablando, ¿no? Y qué mejor que sea positivo, y eso significa en aportar rastrojo, materia orgánica, a través de un programa de rotación de cultivos, de consorciar
algunos cultivos con pasturas, ¿no? Y bueno, ahora en lo que estamos es justamente en el tema de la integración agrícola-pecuaria, que eso nos lleva a tener un enfoque aún más conservacionista, yo diría, en el sentido de que ya nos permite tener una quizás recuperación en algunos lotes, ¿no? Hemos estado con el programa PRIAS de AVECREA, que es lo que significa, digamos, la agricultura regenerativa, y estamos justamente ya en el segundo año, está yendo muy bien, y bueno, creo que esos retos que nos pone estar en una latitud donde nos ayuda por un lado a tener 2 campañas de soya por año. Porque los suelos son muy ricos también, ¿no? Sí, pero siempre hay que estar devolviéndole al suelo, reponiéndole también, ¿no? Entonces, pero el problema es ese, ¿no? Que las temperaturas son muy altas, las humedades relativas son también altas, y eso provoca de que el rastrojo pues no dure, como por decir en la Argentina, en otros países, ¿no? El rastrojo puede durar 2, 3 años. Acá prácticamente ya al año siguiente ya se empieza a perder, ¿no? Capaz que en algunos casos una campaña es lo que dura, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Se trata de ir innovando, de ir aplicando estas herramientas que nos dan, ¿no? Las nuevas tecnologías que podemos aplicar en el campo. Reinaldo, ¿hace cuánto tiempo ustedes arrancaron con la siembra directa y este tipo de manejo, en realidad, que ayudan pues definitivamente al suelo, no al cubrirlo? Yo me acuerdo ya el año 2001, compré la primer sembradora de siembra directa, que básicamente nosotros sembrábamos con sembradora para, digamos, labranza convencional, que eran otro tipo de máquinas, ¿no? Totalmente distintas. Entonces ya desde el 2001 empezamos con esa onda, esa tendencia, ¿no? La labranza mínima o siembra directa ya en otros países empezó antes, ¿no? Básicamente el año 94, 95, cuando se aprueba el primer evento RR en la Argentina, que fue el primer país, básicamente entra con ese paquete tecnológico de poder facilitar el manejo del productor en ese sentido, ¿no? Aplicando un glifosato y poder, digamos, tener un sistema de siembra directa mucho más económico, mucho más fácil de usar. Hoy están consorciando ustedes, por ejemplo, sabemos que tenés propiedad en la zona norte, en la zona este, y en las dos hemos visto una excelente agricultura y hemos visto también un buen manejo de la parte pecuaria con la producción de animales. Contanos un poquito al respecto. Sí, en la zona norte siempre hemos tenido ganadería desde el año 84, ¿no? Que se trajeron a primer tropa arreada desde el Beni de vaca. Y bueno, ya ahí por los años 2000 estamos en la zona este, que inicialmente fue una propiedad ganadera, y de ahí paulatinamente fuimos volcando también a agricultura. Ya este año realmente hemos aplicado, como se dice, la integración agrícola-pecuaria con el tema de utilizar los piolines, las cercas eléctricas, bebederos móviles, y poder aprovechar todo ese rastrojo, ¿no?, que nos deja el sorgo de invierno, y peor aún cuando los rollos que estábamos comprando a 120 bolivianos se fueron a las nubes. Llegaron a casi 260, 280 bolivianos. Entonces hemos sacado
vacas a comer al rastrojo y ha funcionado muy bien, espectacular, con unos resultados muy bonitos. Básicamente eso hemos aplicado ya en el este y en la zona norte, ¿no? Esos rebrotes le dan buen peso, ¿no? Sí, sí, es mucho material pues que hay todavía ahí, ¿no? Entonces, y bueno, la vaca, en el caso cuando es vaca mayor, pues come el sorgo con la pequeña espiga que tenga y también las malezas, ¿no? O sea, estamos hablando de maicillo, orizá, chiori, y bueno, acaban con todo. Lo que agarre ahí, pues, ¿no? Y le da una buena sinergia, ¿no?, a la actividad. Esa integración agrícola-pecuaria hace que la explotación sea más intensiva, nos permite también aprovechar forrajes que antes no lo aprovechábamos, pues, ¿no? Importantísimo, yo quiero comentarte de que realmente no solamente hemos recibido varios comentarios de nuestro sector, sino que varias personas ya nos han escrito porque están escuchando experiencias absolutamente diferentes a los que ellos tenían en mente, porque mucha gente pensaba que hacer ganadería era botar los animales al campo que coman solitos, digamos, ¿no? No sabían que había que hacerles alimentos, que había que manejarlos, etcétera, etcétera. Lo mismo con la parte de agricultura. Y ahí es que yo quiero preguntarte, sobre todo para mucha gente que de repente no la tiene muy clara, el hecho de que nosotros necesitamos hacer un trabajo sostenible en el tiempo para que nuestro suelo sea realmente productivo a lo largo de la historia, que es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos, pues, ¿no? Así es. En realidad, por ejemplo, hemos hecho muchas experiencias con mix de especies, ¿no? Mezclando leguminosas con pasturas, con milleto. Por ejemplo, una buena herramienta, el milleto, ¿no? En el caso del proyecto PRIA, hemos implantado 5 especies, por ejemplo, y cada una de las especies aporta en algo que yo quiero, que por ejemplo, necesito que el suelo está un poco compactado, necesito una raíz más agresiva para que rompa esa cámara de arado. Necesito traslocar el fósforo que no está disponible para que esté más arriba en la parte, de manera que tal que la planta lo aproveche. Entonces cada cultivo tiene una característica y de acuerdo a mi necesidad, porque esto no es una receta, sino que más bien hay que ver cuál es su necesidad de uno, poder hacer ese tipo de manejo, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, un proyecto nuevo, novedoso que estamos recién implantando en el norte es la terminación intensiva a pasto, ¿no? Lo que se conoce como TIP. Y también la recría intensiva a pasto. Ahora estamos con recría intensiva del destete, Carimbo 3 o 2023, ¿no? De un año prácticamente, de año y pico. Están en etapa de recría y una vez alcanzan un peso determinado, objetivo que nosotros nos trazamos, que eso puede variar de acuerdo a nuestras necesidades, a la oferta de pasto, al precio del sorgo, muchas variables, ¿no? Por ejemplo, una vez llegan a un peso de 360, 380 kilos, ya entran a la etapa ya no de recría, sino de terminación. Y básicamente la terminación intensiva de pasto es áreas que nosotros teníamos, por ejemplo, en el caso del norte, donde son lotes de mosaico, yo les llamo, porque es una mezcla de características tanto físicas como químicas, ¿no? Más que todo físicas, con alto, por ejemplo, contenido de limo, ¿no? Que en el historial de esos lotes, los rendimientos de soya prácticamente eran mediocres y bajos, ¿no? Y ahora hemos implantado pasturas, un mix de pasturas de 3 especies, básicamente, ¿no?
con una brequiaria humidícola dictioneura, una MG5, una decumbens, que eso va a permitir que en ese mosaico alguna que no se establezca bien, pues la otra especie se va a establecer. ¿Y llegamos a mejorar el suelo con esas pasturas? Bueno, esto en realidad... El objetivo no es ese de repente, ¿no? Pero No, se mejora, claro que sí, porque toda esa actividad microbiana de insectos y todo lo que, la sinergia que hay, digamos, entre la bosta del ganado, el terreno y lo que se está devolviendo pues al suelo, es muy positivo, ¿no? además que nos comentabas hace un momento de que el hecho de que los animales estén en el mismo potrero y estén bosteando, estén orinando, y bueno, realmente eso le da otra fertilidad al mismo campo, ¿no? Así es, y muy más que todo la terminación, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en 3 tropas que ya hemos sacado. Aparte de los beneficios que estás mencionando, estamos hablando, por ejemplo, de una ganancia de carcasa en el ciclo. Estamos hablando ciclos en estos animales de terminación entre 90 a 100 días de 1 kilo de carcasa por día de promedio. Solo con pasto. Pero estamos hablando de carcasa, no peso vivo, ¿no? Y al final lo que vendemos los ganaderos es carne, es carcasa, ¿no? No vendemos pata, cabeza, ni tripa, ni uñega. Espectacular, gracias. Queridos amigos, una conversación espectacular con Reinaldo Díaz. No se separen, enseguida nos vamos a un brevísimo corte comercial con nuestro auspiciador y ya volvemos con más de Alimenta tu Campo. HIT 90, ácido gibberélico al 90%, hormona que promueve el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Bastante bueno, se ven los resultados en campo. Hormona de crecimiento de efecto fisiológico y morfológico. Efecto inmediato en la elongación celular. Refuerza la dominancia apical, estimulando así la floración. Estimula el rompimiento de la dormancia en semilla. Aplique HIT 90 y obtenga mejores resultados. También les acompaña el precio. Es muy buen producto. Está en nuestro stock de hormonas y es un producto estrella de Solquifar para Zipagro. Mayormente utilizamos para todos los cultivos que son de vaina, ¿no? Tenemos la confianza plena en Solquifar. Contacto 713-62-517. Solquifar, soluciones químicas. Volvemos nuevamente con Alimenta tu Campo, este podcast que hemos creado pensando siempre en el sector productivo y las conversaciones con productores, especialistas siempre de campo que pueden darnos mucha información, sobre todo con sus experiencias. Gracias, Reinaldo, por habernos visitado nuevamente y para continuar conversando con nuestros amigos. Importantísima la diferencia de la producción entre los suelos del norte y los suelos de la zona este. Ambos tienen su manera, su manejo y su forma de fertilidad y sus bondades, pues, ¿no? Contarle un poquito a todos nuestros amigos. Es pues muy distinto, ¿no? Básicamente la limitante es el agua. La zona norte hay una precipitación mucho mayor, ¿no? Estamos hablando en promedio unos 1.500 milímetros. En la zona este estamos hablando ya de 1.100, entre 800 a 1.200 milímetros, depende de qué zona, ¿no? La zona este tiene suelos mucho más fértiles. Cuando no le falla o cuando uno siembra en la ventana óptima la variedad adecuada, en el suelo adecuado, realmente el potencial de producción es altísimo, ¿no? Ya eso lo hemos experimentado, lo hemos visto, ¿no? Básicamente lo que hemos tratado nosotros es de utilizar variedades un poco más cortas, ciclos más cortos, para tratar de salir con esa precipitación, digamos, ajustada que tiene la zona este, y también poder encarar inmediatamente una safriña, ¿no? Que básicamente es aprovechar esa humedad residual del verano
con más o menos hablando de... Hemos tenido años que hemos sembrado, por ejemplo, en octubre, 17 de octubre, y muchas veces nos decían están locos, pero nos ha ido bien. Bien temprano. Sí, después pensamos de que la mejor ventana de siembra está pues la primera quincena de noviembre, pero también todo depende de cómo yo vengo o cómo está, digamos, la capacidad de campo de los suelos. Y tu análisis del clima también, ¿no? Más o menos. Claro. Ahora estamos, por ejemplo, ya entrando a la niña, que es mucho más benevolente para nosotros, porque el niño siempre nos ha ocasionado este tipo de sequías extremas en Santa Cruz, ¿no? Entonces, ya eso nos da un poquito más de esperanza que esta campaña 2024-2025 va a ser mejor, porque la 2023-2024 fue un desastre en general. Estamos hablando de verano y invierno también, ¿no? Entonces, básicamente es ver la fecha de siembra, la variedad adecuada para el tipo de terreno adecuado, ¿no? Por otro lado, estamos viendo en la zona norte ya que tenemos una precipitación mucho más agresiva, ¿no? En algunos casos tan agresiva que nos empieza a dificultar en las microdepresiones y depresiones que tienen los mismos lotes, pues la soya se muere ahí, ¿no? Claro. Y ahí empezamos con esos lotes que son altibajos, ¿no? Entonces, nos estamos enfocando, por ejemplo, ahora en esta etapa donde los costos de producción se han incrementado sustancialmente. O sea, si yo antes tenía un punto de equilibrio de 1.200 kilos, por ejemplo, que era con 1.200 kilos yo podía pagar el costo de producción, ahora eso se ha incrementado casi al doble. Entonces, ya la soya se ha tornado un cultivo extremadamente riesgoso, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros estamos haciendo un mix. Yo creo que esa tiene que ser la habilidad del productor. El juego de cintura que le decimos nosotros. Agropecuario, ¿no? Analizando ya, por ejemplo, ya en nuestros balances, ¿no? Económicos, qué es lo que nos deja la ganadería, qué es lo que nos deja la agricultura, y esa es la flexibilidad, el mix que uno tiene que también aplicar digamos, en lo que significa la actividad pecuaria y la actividad agrícola. Y definitivamente tratar de buscar todos los insumos y lo que podamos aprovechar que se produzca internamente, porque el tema de la importación es lo que nos está costando, pues. Así es. Por ejemplo, estamos aplicando un acondicionador ahora en la zona este, un acondicionador de suelo que nos está permitiendo nivelar mejor los terrenos, matar la maleza, vamos a decir, o en el caso que la mayoría era sorgo, o el sorgo involuntario, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita comprar, por ejemplo, agroquímicos para la desecación, se ha prácticamente duplicado el costo, ¿no? Y estamos viendo que es una excelente herramienta de estos acondicionadores de suelo, que hay muchos, ¿no? En el mercado. Nosotros tenemos dos tipos de acondicionadores, uno que es más agresivo en el control de maleza y el otro que es menos agresivo y en control de maleza, pero deja pues una alfombra el suelo, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas es la que debemos aplicar de manera más intensiva ahora en el caso de que estamos atravesando, pues que no hay dólares para importar. Yo creo que va a ser difícil hasta encontrar semilla, ¿no? Porque ha habido una disminución, una pequeña disminución en el área sembrada de lotes destinados a semilla y bueno, pues esta sequía también está
está haciéndose sentir, ¿no? Si bien es prematuro, ¿no? Ojalá no tengamos problemas y podamos cumplir con especialmente el norte, que es el que produce la semilla pues, para la campaña fuerte, que es la de verano, ¿no? Así es, y hay agricultores, te cuento, que ya están buscando cómo reemplazar de repente un poco el tema de la siembra de soya, precisamente porque el tema de la semilla está complicadito, ¿no? Pero contanos un poquito, por favor, ahí la pregunta de rigor, Reinaldo. Yo recuerdo muy bien, varios años hicimos un evento en el Guineal, digo hicimos porque siempre fui parte, siempre los visité, donde ustedes obtenían producción realmente importante en el tema de maíz y en otros cultivos, en soya, con alto rendimiento, y definitivamente, si bien es cierto, la variedad tiene mucho que ver, pero también el tema del manejo, la nivelación, los desagües que han hecho ustedes, el trabajo que han hecho en su suelo, pero también la fertilización que le hacen, ¿no? Así es. Bueno, el maíz siempre ha sido un cultivo que me ha gustado mucho. Es muy exigente, exige mucha capacidad técnica, aplicar muchas herramientas, ¿no? En el cultivo es uno de los cultivos que es mucho más sensible en la calidad de siembra, por ejemplo. Pues no es lo mismo meter 60.000 semillas por hectárea, pero que la distribución sea, o el desvío estándar por metro lineal. Por metro lineal sea más homogéneo, ¿no? Se representa en el rendimiento, ¿no? La homogeneidad en la emergencia, eso significa la profundidad de siembra también, ¿no? Es también sumamente sensible, ¿no? El cultivo de maíz. De todas maneras, el maíz ha ido bajando su productividad, especialmente en el norte, porque las plagas que antes eran secundarias y que antes no le dábamos importancia, ¿no? Como es, por ejemplo, el chinche, la cigarrita y muchas otras plagas, ¿no? Sin hablar del cogollero, ¿no? Bueno, ese siempre fue el taita, ¿no? Empezaron a ya dejar de ser plagas secundarias para convertirse en un problema grave, por ejemplo, en el caso del maíz, ¿no? Entonces, los techos de producción han ido bajando, ¿no? Antes nosotros, si vos te recordás, con cultivos de maíz de invierno, con precipitaciones en todo el ciclo de 70 milímetros, lográbamos rendimientos de casi 6.5 toneladas, ¿no? Entonces ya cada vez eso se está volviendo más difícil lograr, ¿no? Por lo que te estaba comentando, ¿no? Además de los fertilizantes, porque cuando uno apunta a un rendimiento alto hay que darle de comer también, pues, ¿no? al cultivo, ¿no? Entonces ahora ya también los fertilizantes están mucho más caros, más escasos, y prácticamente el productor tiene que pagarlos al contado, básicamente. Y hacer números finísimos para ver si, ¿no? Por eso es que yo comentaba de repente la importancia de producciones nacionales, y ahí es que también quiero obsequiarte a nombre de Solquifar, de nuestro auspiciador, productos que ellos nos dejan siempre para nuestros invitados como Reinaldo Díaz, para que pueda de repente usarlo por ahí y ver sobre todo la calidad que tienen los productos de nuestro auspiciador, ¿no es cierto? Gracias a Solquifar por este obsequio. Vamos a ensayarlos, a ver. Perfecto. Reinaldo, contanos un poquito más, por favor, para ir hablando un poquito de ese problema que nosotros tenemos con el tema del maíz, porque antes sembrábamos y cosechábamos. Hoy en día, muchos productores, muchos agricultores, y digo muchos porque realmente con conocimiento de causa, siembran maíz y ya no han logrado cosechar, entonces, o cosechan realmente rendimientos que no son apropiados, y prácticamente medio que han abandonado la siembra de ese cultivo, precisamente por lo que comentaba, los problemas de las plagas que hemos tenido en este tiempo, que son tan complicadas combatirlas,
y bueno, han medio abandonado. Entonces ese es de repente un pedido de auxilio de los productores para poder tener variedades que se les pueda agregar un evento que les permita sembrar y volver a cosechar como lo hacían antes, ¿no? Así es, básicamente los maíces que siembran nuestros vecinos son pues unos Fórmula 1, ¿no? Comparando con los materiales que sembramos nosotros, ¿no? Y claro, hay una oferta grande de gente que produce el famoso betito, que son, en realidad, no digo que sean malos ni buenos, sino que es algo que uno no sabe, ¿no? Un individuo es bueno, el otro es malo. Suerte sin blanca, Entonces, creo yo que eso nos está restando mucho como productores, como país, ¿no? ¿Por qué? Porque existen pues variedades, yo sé que se han sembrado acá, variedades que realmente andan muy bien. Existen zonas también muy buenas, ¿no? Porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, la zona de Gutiérrez, Lagunilla, donde tienen una temperatura, una altitud adecuada, ¿no? Y al estar más al sur también tiene más horas luz, donde básicamente los maíces se comportan muy distintos, ¿no? A que hablemos, digamos, de la zona norte, ¿no? Que en el caso de verano viene una precipitación violenta y el maíz no aguanta mucha lluvia tampoco, ¿no? Entonces, creo yo que estamos retrasados. El pedido de cuando estábamos en la dirigencia siempre fue la liberación de estos eventos biotecnológicos en maíz, en soya, que básicamente se ha dado ahora uno de los eventos, que es el Intacta, ¿no? Pero existen muchos eventos más, muchos eventos modernos, ¿no? En el caso de maíz lo mismo, eventos apilados y que nos van a permitir pues tener una estabilidad en la producción. Al final estos eventos nos ayudan o hacen de que nosotros también ocupemos menos agroquímicos, ¿no? Hace años cuando hicimos un estudio, estoy hablando ahí por el año 2016, la economía en agroquímicos en ambos cultivos, estamos hablando de soya y maíz, los que habían en esa época, el área, nos iba a permitir una economía de 2.000 toneladas menos de agroquímico que el productor iba a dejar de usar en el campo. Y eso es positivo para el bolsillo del productor y es positivo para el medio ambiente, ¿no? Entonces, desde todo punto de vista, este pedido es más que justificado, ¿no? Más aún cuando todos nuestros vecinos pues usan eso, ¿no? Y nos deja definitivamente a la hora del comercio, nos deja totalmente fuera del negocio. Usted pilla maíz argentino acá y básicamente nos rasgamos las vestiduras nosotros tratando de producir con materiales prácticamente obsoletos, ¿no? Para no entrar a la era de la tecnología, a acompañar lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Realmente es algo de loco ver cómo entra todo ese maíz transgénico de Argentina. Bueno, que la verdad es que si no fuera por ese maíz transgénico quizás no pudiéramos producir la cantidad de alimentos que necesita el pueblo, ¿no? Pero en realidad es totalmente no es competitivo para la producción que tenemos nosotros aquí dentro del país porque nos hace falta pues la tecnología, ¿no? Bueno, ahí es lo que viene y es el sorgo. Por ejemplo, el año pasado se produjeron 1.600.000 toneladas. Mucho sorgo. Repuntó mucho, ¿no? Es un cultivo sustituto, pero a la vez las condiciones climáticas este año pues ha hecho de que la producción sea bajísima de sorgo, ¿no? Pero yo creo que al final nosotros tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que generar mercados, por ejemplo, para el sorgo. ¿Por qué no generar un mercado de exportación y protocolos de exportación a muchos países?
porque en la medida de que nosotros tengamos abiertos los mercados, vamos a producir más, vamos a tener mayores excedentes, vamos a tener una mayor estabilidad en la producción. El año pasado teníamos sorgo a 32, 35 bolivianos y ahorita vale casi 90 bolivianos y no hay, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el año pasado los que sembramos sorgo, básicamente el venderlo a 35 bolivianos no cubríamos ni los costos de producción. Entonces, tenemos que tener esa herramienta que es la exportación, la que nos va a hacer producir a escalas aceptables y, por supuesto, con el ingreso de estas tecnologías que nos va ya a hacer competir pues, con los países vecinos. Reinaldo, muchas personas te conocen en el sector productivo, los productores, sabemos incluso los menonitas, sabemos que hay mucha amistad ahí con Reinaldo Díaz. Tus palabras para todo ese sector, como agricultor, como productor ganadero, hoy de repente tus palabras de aliento, y también como Paz, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, tus palabras de aliento para todo ese sector productivo que hoy están ahí pensando que el tema del diésel, la coyuntura, hay muchos problemas coyunturales que tenemos, pero por ejemplo, yo los veo a ustedes que siguen echándole y siguen para adelante, siguen pecheando, y la verdad que ese es el motor que impulsa nuestro departamento, ¿no? Bueno, en realidad pues de las tormentas y de este tipo de situaciones en las cuales estamos atravesando, es de las que uno aprende, ¿no? Aprende a adaptarse, a jugar con las reglas del juego que hay, aprende a utilizar los insumos que existen, ¿no? En el mercado y en el medio. Y bueno, siempre nosotros como productores estamos con la esperanza de que va a haber una campaña mejor, que van a mejorar estos resultados, y ese es ese espíritu que nos caracteriza, ¿no? El que nos ha hecho prácticamente luchadores y nos ha hecho persistir en el tiempo, ¿no? Entonces, tratemos de aprender de todas estas experiencias y estos malos momentos, por ejemplo, que hemos atravesado. Tratemos de siempre pensar en que en un futuro va a faltar el alimento. El caso de tener reserva, por ejemplo, forrajera, en el caso del ganado, es fundamental. Tenemos que pensar siempre que va a ocurrir esto. Por ejemplo, este año, este verano, prácticamente se comportó como un invierno. No pudimos hacer heno, no pudimos hacer silaje. En el caso nuestro, nosotros teníamos estoqueado bastante, ¿no? Y que nos ha permitido casi llegar, ¿no? Ahora a cumplir, digamos, el requerimiento alimenticio. Entonces, básicamente eso, ¿no? Que no perdamos la esperanza, tenemos que confiar en que se vienen días mejores, que ya la niña nos va a beneficiar y ya el niño se está yendo a dormir. Gracias. Señores, es realmente un placer haber tenido a Reinaldo Díaz en el set de SCA, el canal digital agropecuario de Bolivia, en este podcast Alimenta tu Campo. Reinaldo, un placer haberte tenido en el canal. Muchas gracias. Gracias a tu programa y un saludo a todos los productores. Con ustedes será hasta el próximo podcast de Alimenta tu Campo. Muchas gracias. Alimenta tu Campo. Este programa fue auspiciado por Solquifar.